Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para nosotros de verdad es un placer estar acá, estamos supremamente contentos y lo decimos por nuestra historia y porque esta es nuestra casa. Siempre hemos considerado Univalle nuestra casa y seguramente ese sentimiento más adelante ustedes lo van a sentir y vibrar mucho más con eso. Porque cuando uno vuelve a la casa es otra cosa, ¿sí? Y hoy lo que vamos a ver son tres cosas de esa experiencia de haber salido de la casa y tenerlo ahora nuestra propia casa de diseño, ¿vale? Entonces vamos a ver tres temas. Uno, vamos a ver la historia laboral de Ana, la historia laboral de lo que llevamos hasta ahora en mi caso, y Contento, que es nuestro hijo, ¿vale? Entonces los dejo con Ana para la primera parte y vamos a ir viendo el desarrollo. Bueno, hola a todos. Quería contarles un poco rápidamente. Yo he visto que todo el camino que vimos en la universidad, pues a todos nos deja una formación. Para mí lo más importante dentro de todas las cosas eran estas que coloqué aquí, es pues básicamente todos venimos a la universidad a aprender, a formarnos en lo que nos gusta, a trabajar en equipo, porque como ustedes ven aquí todos estamos unidos, a generar conexiones con otras carreras, con profesores, con los empleados, con todas las personas, a tener gratitud también por todo eso que nos deja la universidad y ante todo para mí, los amigos. Este era mi grupo casi que finalizando la carrera y puedo decir gratamente que con todos sigo comunicándome y seguimos en conexión, entonces es súper valioso para su futuro profesional también porque van a tener otros colegas o de pronto que no estén ni ejerciendo la carrera, pero hay gente que los va a conectar finalmente con un trabajo, una hoja de vida, con un proyecto que desarrollen, entonces es súper importante las conexiones en la universidad. Listo. Ahí vieron, creo que la profesora. Listo, entonces ya del aula al mundo real. Yo he pasado por estas empresas, arranqué en Espumas del Valle, básicamente es el grupo Espumados, ellos son varias empresas, entonces les voy a contar un poco mi trayectoria en ellas y después estuve también en un grupo familiar que lo integran también varias empresas y finalmente pues ahorita estoy con Contento y con otras cosas. Listo. Bueno, yo arranqué, digamos que mi vida profesional ha sido un poco, permaneció como periodos, por así decirlo, más largos en las empresas. Con el tema de Espumas del Valle estuve desde el 2005 al 2013 y fui tal vez la primera diseñadora que llegó a ocupar un cargo de diseño en la empresa. Cuando yo llegué en el 2005 ellos no sabían realmente ni qué era diseño industrial, necesitaban a alguien para asistir el departamento de mercado de comunicaciones que estaban abriendo, entonces casi que cuando arranqué fue decir qué era diseño, ellos no tenían la claridad de qué era el diseño industrial, entonces también fue una oportunidad, porque como decía ahorita Kevin, uno aquí viene a mostrar no solo qué es el diseño industrial, sino todas las posibilidades que hay en el diseño. Y es súper chévere porque yo me acuerdo que hasta hacer un volante, para ellos era como para qué un volante, para qué mostrar tal cosa, qué es publicidad, cómo podemos mejorarlo. Todo lo traen mucho como de la copia, ¿sí? Como de esto lo está haciendo tal, pues hagámoslo parecido. O se lo dejaban a proveedores, entonces aquí ya era empezar a tener a alguien que tenía conocimientos de diseño y que también estaba por aprender todo. Dale. Entonces cuando arranqué, lo que entendiera que el diseño tiene un valor súper importante, como lo hablaban hace un rato, y es empezar a ver uno cómo puede empezar a mirar desde los procesos, cómo puede involucrar temas de diseño. Entonces más adelante les voy a mostrar, esta empresa tiene desde la materia prima hasta el desarrollo de los productos y la venta de la materia prima. Entonces uno desde el diseño podía meterse casi que en todos lados, desde el diseño de una etiqueta pequeñita, en mirar cómo se embalaba el colchón, cómo hacer con los sobrantes de la espuma una almohada, o sea, era muy chévere porque uno podía meterse en muchos lados, pero cuando yo arranqué fue un desafío porque ellos eso lo dejan al ingeniero de producción o al ingeniero químico, entonces era uno empezar como poco a poco a decir, venga, eso lo podemos hacer de otra forma, esto se puede ver mejor así, unifiquemos la comunicación. Entonces desde el mercado de comunicaciones yo arranqué ahí como con esas funciones desde la asistencia.
Y se empezó con cosas muy sencillas, digamos, ante todo en el tema de comunicaciones, ahora que ustedes hablaban de esa línea que uno dice, no, es que no estoy haciendo diseño industrial, sino que me estoy metiendo en el lado del gráfico, finalmente es diseño, ¿sí? Y uno, pues en el momento en el que yo estudié en la universidad teníamos unas bases fuertes de diseño gráfico, entonces eso me dio también herramientas para decir, bueno, cómo le está llegando a los proveedores las comunicaciones, ¿no? Les pasamos una hoja carta ahí escrita, ¿no? Pues podemos hacerlo más visual, pueden ver cómo se carga el producto, cómo está viendo la gente el producto en los supermercados. Entonces, no, es que esa foto la bajaron o se la consiguieron no, pues vengan, consigamos un fotógrafo que lo haga acá, que el producto esté bien hecho, que la foto esté bien retocada. Entonces empezamos como a trabajar un montón de temas de comunicaciones, de publicidad, a meternos también con el uso de todo lo que salía desde la empresa. Porque a veces esas cosas como que las dejan para, como, no, es que esto lo ven los transportadores y es como ellos son usuarios del producto, ¿sí? De lo que están moviendo. Entonces era como empezar a buscar por todos los lados cómo el diseño podía conectar portafolios de materiales, bueno, en fin. Desde, digamos, la imagen gráfica, llegó un camión, ¿quién hace la publicidad? Entonces le dejaban a la empresa de carpas. Y uno decía, no, pero ¿cómo así? No, venga, nosotros hagamos la publicidad del camión. Entonces fue empezarse a meter con un montón de temas que ellos no, y es normal también, porque cuando uno llega uno empieza a hacer como un camino, y después ese camino ellos van a decir que eso lo hace el diseñador, sea gráfico, sea industrial, pero es alguien que tiene un conocimiento del diseño que puede decir, venga, esto lo podemos hacer mejor así, y que va también como a replantear las cosas. Entonces eso fue súper interesante porque, como les digo, cuando yo llegué era, no, ¿puedo hacer volante? ¿Puedo hacer tal cosa? Todo era como con un permiso, mirar si había presupuesto, no sé qué, hasta que ya para las mínimas cosas te empiezan a meter. Y era muy chévere porque, un ejemplo, allá se cambiaron todas las estanterías de toda la zona de colchones, y eso son unas bodegas inmensas. Entonces traiga, venga, Ana, vamos a mirar cómo vamos a hacer toda la señalización, qué podemos hacer. Tenemos la parte de maderas, entonces, ¿cómo señalizamos sin que estorbe a la hora de sacar las maderas? Pues hagámoslo imantado. No sé, como todo, al diseñador lo empiezan a incluir en todas esas decisiones que parece que antes pues no era relevante, porque saben que puede buscar las mejores formas para hacer las cosas y de pronto también de una forma diferente. En el 2008 yo hice desde que yo salí de la universidad prácticamente, tenía esa cosa de seguir estudiando. Yo no tenía claridad de qué quería seguir estudiando, pero sí sabía que quería estudiar. Entonces empecé a ahorrar. Eso fue como algo que dije, yo no tengo los recursos como para decirle, papá, venga, va a estudiar, deme la plata, ¿no? Entonces empecé a ahorrar. Y cuando ya empecé a averiguar qué quería estudiar, en el 2008 hablé con la empresa y les dije que me iba a ir a estudiar a Argentina, gestión estratégica de diseño, y ellos me dieron como ese espacio como, listo, vaya, aquí queda con las puertas abiertas, y me fui a hacer en la Universidad de Buenos Aires la especialización. Pues estas son fotos de ese proceso, y ahí hicimos un proceso muy interesante porque cuando uno llega a hacer una especialización, uno llega con otros profesionales, y ya la universidad y los profesores saben que de algún modo nosotros ya sabemos diseñar, o sea, a uno no le van a ir a enseñar a diseñar mejor, uno va a empezar a agarrar otras herramientas, que era un poco lo que decía Kelly. Uno empieza a decir, bueno, usted quiere hablar de gestión, entonces vea todos los procesos que van en la gestión, compras, usted tiene conocimientos de contabilidad o de financiero. No sabía, o sea, uno tenía unos principios, pero pues no al detalle. Entonces a uno lo que le empiezan es a afilar todos esos otros conocimientos y a ver que el diseño es parte de un proceso. Uno como diseñador sale muy pensando en, me quedó lindo, el producto está perfecto, pero uno tiene que pensar a quién se lo vende, cómo lo lleva al sitio, con qué materias primas se trabaja. Entonces es como empezar a sacar todos esos elementos que hacen parte del diseño, pero que uno a veces los deja muy, muy lejos, como conectar con las personas, cómo financiar los proyectos, hablar con las entidades. Entonces fue súper chévere porque este proyecto que hicimos era llevar salud a lugares distantes en Argentina, y pues Argentina es,
Buenos Aires básicamente es el centro poblado más grande, está Rosario, pero de ahí para ahí son ciudades muy pequeñas y muy lejanas. Entonces era pensar en un vehículo que andara por los terrenos de Argentina. El proyecto se llamaba Cápsula, entonces era llevar salud en pequeños contenedores a espacios que eran muy vulnerables y que tenían, pues, no tenían como desarrollo para el tema de salud. Ya después vuelvo a Espumas del Valle, y aquí ya entré no como asistente, sino ya en la parte de diseño. Ya ellos abrieron también el tema de diseño. ¿Por qué? Porque ellos querían certificarse en la ISO 9001. Uno a veces esas cosas las ve como por allá en el ojo, pero en la ISO 9001 hay un tema que es diseño y desarrollo, es todo un proceso. Entonces fue muy chévere porque yo tuve que empezar a leer de la norma, a aprender, y yo monté el proceso de diseño y desarrollo en la empresa. Entonces ahí era trabajar con las personas de calidad, entender qué era el proceso, empezar a leer, a escribir, a organizarlo y ver cómo se hace desde una solicitud de diseño en la empresa, quién tiene que firmar, quién aprueba tal cosa. Entonces todo eso que uno a veces como que en la carrera está más enfocado en el hacer y en el sacar las propuestas y eso, en la empresa es muy valioso porque pues finalmente uno mismo está haciendo su proceso. O sea, cuando yo fuera a desarrollar algo, pues yo sabía a quién tenía que, como cuál era la cadena de valor y a quiénes tenía que buscar para hacer el diseño. Entonces, en la anterior les iba a mostrar simplemente que donde trabajaba, pues todas estas aplicaciones estaban. Entonces, el universo era muy grande. O sea, uno trabajaba no solo los típicos colchones, los muebles, sino que también trabajaba para distribuidores, para gente que iba a desarrollar nuevas espumas. O sea, el ámbito de donde se puede meter la materia prima es impresionante. Eso es un ejemplo de algo. Cuando hicimos toda la creación del proceso de diseño y desarrollo era arrancar desde allá. Habían, y todavía hay, tapiceros que llevan 30 años, 20 años trabajando, y pues cuando se arrancó a trabajar era traían un mueble de otro lado, lo copiaban, lo hacían y listo. Aquí era sacar todo el proceso desde, mire, dibuje la tabla por tabla, cuántos consumos hay en cada tabla, numere las piezas, haga todo el esqueleto del producto. Entonces era también irse como hacia atrás y empezar a ver también cómo podíamos mejorar esos productos que teníamos. Cuando les hablaba mucho de la guía de trabajo con los usuarios, a nosotros pasaba mucho que no, esas patas las instalaron mal. Entonces listo, la pata la traían de China o la hacía un proveedor acá en Bogotá. Entonces hagámosle una guía de cómo se instalan las patas para que no hayan más garantías. Entonces también era muy chévere porque es trabajar con áreas de servicio al cliente, con toda la parte del área de transporte. Entonces fue un trabajo muy, muy enriquecedor porque digamos que yo me sabía un poco todo lo que pasaba en la empresa, ¿sí? Todas las áreas. A mí me pedían, venga, capacite gente que va a venir a la empresa, porque todas las áreas desde el diseño es súper chévere porque uno las termina conociendo. Entonces, desde donde entra la espuma, cómo se hace la espuma. Entonces trabajaba también, iba al laboratorio con los ingenieros químicos. Entonces ahí van a ver todas las posibilidades desde el diseño, cómo uno puede, no sé, crear un laboratorio. Venga, ayúdenos a ver cómo organizamos para que las espumas se vean mejor, para que la persona llegue e identifique rápido las espumas. Ustedes como diseñadores tienen esas herramientas, entonces súper chévere porque es muy enriquecedor. Entonces también arreglamos todo el tema de la línea de colchonería en ese momento. El grupo Espumosos hasta el año pasado o hasta este año eran 4 empresas. Entonces cuando yo creé el proceso de diseño y desarrollo acá en Cali, en Medellín también quisieron certificarse. O sea, eso era como algo que si alguna hacía algo bien, lo replicaban en las otras empresas. Entonces me fui para Medellín a hacer también todo el proceso de diseño y desarrollo del proceso de colchonería puntualmente allá, porque ya no hacían tantos muebles. Entonces se fue también empezar a hacer bien las fichas técnicas. Uno como diseñador siempre quiere hacer el modelado y no sé qué, y esas cosas que se ven bonitas, pero aquí era empezar a hablar con las personas, jefes de colchonería, con los operarios, venga, cuántos consumos hay, midamos la espuma, revisemos, y todo ese proceso era también para saber realmente cómo se estaban haciendo los colchones en ese momento y ya también después otros productos. Dale. Entonces con eso pues también ya viene esa parte gráfica que a uno le gusta, o la parte pues como más
estética, que es ya desarrollar los portafolios, o si era un portafolio para hotelería, entonces qué podemos hacer, eso también digamos que me encargaba yo, pero creo que lo más valioso era lo que estaba atrás, porque era, realmente me sabía todos los procesos y era muy chévere saber que uno puede intervenir en muchas cosas dentro de una empresa, ¿sí? No limitarse a que yo soy el diseñador y solo hago esto, sino que si quieren hacer, replantear la exhibición, replantear algo, uno tiene todas las herramientas para hacerlo. Esto fue también temas, un ejemplo, trajeron una máquina más pequeña que trajo espuma viscoelástica por primera vez aquí a Cali, y era la única en el grupo que lo tenía, entonces también empezaron a traer unos elementos de gel, y entonces bueno, vamos a empezar a desarrollar las pruebas para hacer almohadas, una etiqueta que parece súper normal, era una etiqueta tejida, entonces no es un impreso común, entonces ir con el proveedor a mirar los hilos, que se tejan bien, se va a poner un QR en lo tejido, entonces que se lea bien el QR. Entonces son cositas donde el diseñador puede intervenir y créanme que eso va a empezar a generar un montón de valor agregado en las empresas. Por pequeñito que a uno le parezca, eso va a generar valor. En la anterior era también una certificación que es alemana, que era que si una espuma se la tragaba un niño, no le iba a pasar nada al niño, o sea, pues a no ser que se atore, ¿sí? O sea, pero orgánicamente no le iba a pasar nada. Entonces, eso no lo logramos porque con el ingeniero químico del laboratorio, él buscó la certificación y empezamos 3 o 4 a decir, vamos a certificarnos en Oecotex, que para el tema de las espumas era muy importante y más que todo pues como con los competidores y eso. Entonces, uno también puede empezar a investigar, a mirar cómo mostrar esas cosas que le generan, como les digo, un valor agregado a las empresas y donde uno no se... O sea, creo que uno no se debe limitar, sino más bien estar como curioso y atento. Dale. Ya en el 2013, por temas pues como Diego ahora les cuenta, él se fue para Bogotá, entonces yo tenía la oportunidad también de irme a Bogotá con Espumados, que era la otra empresa que hay del grupo Espumados. Pedí como ese cambio, entonces me fui para Bogotá y pues también era un poco decir como, pues probemos la capital. Porque todos creemos que en la capital de todo es mejor o que es nuevo, entonces dije, no, pues yo también quiero hacer ese cambio y me arriesgué. Entonces me fui para Bogotá, allá, aunque son los mismos procesos, habían otras máquinas, la espuma de poliuretano se hace, digamos que de varias formas, pero las maquinarias eran diferentes. Entonces, se trabaja de otra forma y allá digamos que también me tocó más, allá tenían un poquito más de tiempo con temas de diseño industrial, habían tenido ya alguien antes, entonces ya tenía un poco más adelantado todo el tema como de la producción, pero aquí entonces llevan buscando adelantarse más, entonces ya empezaron a conseguir que el plotter de corte de la tela, de planos para telas, eran otras cosas que debí pues como ir aprendiendo. Y lo más chévere es que ellos tenían unas máquinas que cortan la espuma en diferentes dimensiones. Entonces se podían tener como cortes 3D de espuma, que acá en Cali no lo tenían. Entonces era un ejemplo súper sencillo, vamos a hacer el pesebre de Navidad. Y siempre tenían las 3 mismas, yo digo, pues es que estamos en espumas y tenemos como cortar el pesebre, pues tengamos el pesebre en espumas. Y la gente, para ellos era rarísimo, para mí era como algo tan... que uno dice, pues no es normal, pero nunca lo habían hecho. Entonces fue muy chévere porque fue como, pues vivimos de la espuma todos, entonces si yo iba a hacer una exhibición en un evento, para mí toda la exhibición era espuma, ¿sí? Yo buscaba que el material fuera el que hablara por la gente, lo tocara, lo viviera. Entonces eso fue muy chévere. Y allá también se hizo todo el tema de renovación de línea de productos. Entonces fue muy chévere porque allá también me soltaron la posibilidad de desarrollar de cero los productos. O sea, yo era la que de algún modo decía, no, esto de llevar tanto de tal espuma, y yo hacía como la distribución de las espumas y todo planteaba las telas, cómo iba a ir, pero también por ese conocimiento que me fui a tener en la producción, ¿sí? No quedarme solo en mi área. Esto fue, digamos, una espuma que se sacó en su momento, que se llamaba Megafon. Era una espuma durísima, de una densidad de 34, pero tenía unas capacidades de dureza muy buenas, no como la casata, sino que esta se desarrolló iban a llevar unos equipos que iban para Estados Unidos, y a la empresa le pidieron desarrollar una espuma que hiciera que el impacto no fuera a afectar a esos equipos que eran como muy cuidadosos. Entonces la desarrollaron y dijeron como no, pues ya se le hicieron al cliente. Pero
le vieron todas las capacidades a la espuma, entonces empezamos a ver cómo la podemos trabajar, y este fue el lanzamiento. Entonces yo también dije, bueno, es que siempre hacíamos los mismos lanzamientos, ¿sí? Como el cuadradito de espuma, muéstrelo, y este es el... Entonces yo empecé a mirar, yo tenía esa cosa de empezar a mirar también qué hacen en otros lados. En la industria de Italia está súper desarrollado el tema de la espuma de poliuretano, no sé qué, y yo dije, no, empecemos a mirar cómo la gente también va y percibe la espuma. Entonces desarrollamos estos módulos que ven por ahí, y la gente se acostaba. Entonces, digamos, la gris era la Megacom, que era dura, y arriba había espuma viscoelástica, entonces era una delicia porque la gente decía, ah, tiene soporte pero tiene suavidad. Y fue una exhibición que ellos nunca habían hecho, y que a uno le parecía algo relativamente sencillo, pero era como ver desde el diseño podemos hacer cosas interesantes. En ese momento, en el 2015, ya teníamos el tema de queremos emprender, vamos. Fue muy chistoso que hace como un año me encontré una carta que había hecho aquí en la universidad, donde hablaba que yo quería ya empezar a desarrollar productos con el tema ambiental. No lo tenía tan claro, pero hablaba así. Y lo otro que no les dije es que mi primer trabajo salió por la universidad, porque la universidad llamó Espumas del Valle, y Sonia, que era la persona en ese momento que recibía ese tipo de información, nos dijo a varias personas, y fuimos a la empresa, varios hicimos pues como el proceso, y yo quedé. Entonces es muy interesante porque también a eso la universidad se lo debo, o sea, es supremamente agradecida porque la solicitud llegó aquí a la universidad. Entonces, bueno, arrancamos y pensamos fue en muchos nombres, y primero pensamos en Corazón Contento, y ahorita ya les contaremos, porque eso no quedó así. Y en el 2015 ya ingreso a estas empresas. Es un grupo de empresas familiares, ellos son una familia y tienen 4 líneas de empresas. Entonces, pues les voy a hablar rápidamente. Yo entré a una unidad que se llamaba el Taller de Arquitectura y Diseño, y entré también con Mercadeo y Diseño. Entonces, digamos, GPM es una empresa que trabaja básicamente todo el tema de obras civiles y construcción. Eso es el hotel de Coldeporte, donde reciben a los deportistas. Ellos hicieron toda la parte de mejoramiento del edificio, lo terminaron, y bueno, tiene un tema también de equipos industriales. Solid, que es otra de las líneas de una de las empresas, hace todo el tema de paneles solares, eso es en los Andes. Entonces también pues se trabajó mucho con ellos. GEMSA hace, como hablaban ahorita, Colombia creemos que no se hace maquinaria industrial, y todavía hay gente que hace el esfuerzo, porque es difícil de trabajar maquinaria industrial. Ellos hacen maquinaria industrial, hacen calderas, que tiene que ver con toda la generación de vapor para hospitales, para restaurantes, para hoteles. Bueno, eso tiene un montón de aplicaciones. Entonces hacen calderas, lavadoras industriales, y bueno, otros equipos industriales. Y la DAMISA, que es la más enfocada en servicios de limpieza, esta es más como trabajo con las personas. Entonces les voy a mostrar un poco rápidamente algunas cosas que se han hecho con ellos. GEMSA, que es una de las empresas, ellos llevan 30 años más o menos, tienen unos equipos, pero los equipos se han ido como quedando un poco frente a los que llegan a los importados, porque finalmente casi todos estos equipos los traen de otros países. Acá los fabrican, entonces era empezar a mejorar también visualmente, y ver desde producción cómo se podían empezar a hacer mejoras a sus equipos. Se trabajó también mucho empezar a ver cómo digamos, la caldera era como la mamá del sistema, cómo le aplicaba a cada una de las industrias, porque ellos trabajan mucho con hospitales, con el Hospital Militar en Bogotá, bueno, con muchos hospitales a nivel nacional, pero también con hoteles, con diferentes sectores, con el tema educativo, cocinas industriales, y ahí hay mucho trabajo para el diseñador industrial, porque no es solo desde hacer la máquina, sino lo que se hablaba hace un rato de la interacción con la gente. Yo me acuerdo mucho las primeras lavadoras que había allá, o sea, las señoras, yo soy con el promedio colombiano, 1,57, y los teclados eran altísimos, y yo decía, pues eso quién lo alcanza, y casi todas las operarias uno las veía, eran de mi tamaño. Entonces es empezar a ver cómo uno desde el diseño, venga, revisemos cómo podemos ajustar eso, o las letras que explicaban algo de la lavadora súper chiquitas, pues quién lo lee. Entonces son cositas que uno puede ir mejorando, muy pequeñas, pero que la gente va después de decir, ah, sí cambió y se mejoró. No sé si han visto, hay unos trailers de comida en algunos éxitos, en la presa se hicieron también. Entonces yo ayudé más que todo con el tema de modelados y de ver cómo se iba a ver el producto, porque eso lo trabajó
más como la parte de ingeniería. Se ha trabajado mucho el tema de fichas técnicas, de mejorar como la presentación de los productos. Allá se trabaja mucho con licitaciones también para diferentes entidades del gobierno y no. Como las calderas es un tema, yo no sé si ustedes alguna vez han visto noticias de cuando explota una caldera, eso se puede tumbar hasta el edificio. Entonces hay muchos temas de seguridad con las calderas, entonces pues hay una seguridad ahí impresionante. Entonces mostrar eso, cómo se integran. Y también empecé como desde la parte de endomarketing o interna a trabajar mucho sobre el tema de, nosotros en la unidad también nos encargábamos de recursos humanos va a ser, no sé, un recuerdo para los empleados y quieren hacer un cuaderno, bueno, revisemos bien ese cuaderno, cómo se va a hacer. Entonces yo siempre he buscado que sea lo más amigable dentro de lo que se puede, que haya el menor impacto. Entonces yo decía, no, pues hagámoslo en Airpack, que viene de la caña, o busquemos que no tenga un recubrimiento plástico. Entonces, como empezar también por ahí, por los filitos, a meter el tema sostenible. Y eso siempre lo he buscado mucho como en los proyectos. Y lo otro era cuestionar mucho como por qué se hace y para qué se hace y por qué lo tenemos que hacer así, no, o sea, como buscar el concepto. Porque muchas veces, y creo que les va a pasar a ustedes, en las empresas les van a decir, tiene que hacer eso. Y uno dice, listo. ¿Y eso a quién se lo vamos a mostrar? Eso, ¿cuál es el concepto? O sea, a veces cuando uno le dicen, es que hay que hacerle vamos a poner un ejemplo. Diego tiene es la 14, porque nosotros nos tocaba trabajar con los supermercados, era Metro, Carrefour, cualquiera, Macro. Hay que hacerle una nueva línea de colchones. Y uno decía, bueno, pero uno necesita más información porque es algo que siempre hemos buscado. Bueno, ¿qué concepto es el de esos colchones? O a quién está dirigida esa línea de colchones, qué les podemos ofrecer, qué tienen. Entonces empezar también como hacia atrás. Y eso es algo que yo creo que todos como diseñadores lo hacemos, y es empezar a preguntar, como cuando uno decía, usted no va a diseñar una silla, usted va a diseñar un soporte o para estar sedente. Entonces es como no necesariamente ir a esa solución que les dan, sino empezar a buscar realmente el por qué, cuál es el concepto, para qué se necesita. Eso creo que es bien importante. Con la DOINSA se ha trabajado más como, lo que les contaba, es un servicio, entonces se ha trabajado mucho el tema de la imagen, del tema de comunicación con ellos en su momento llegaron a tener 3.000 y pico de colaboradores en todo el país. Entonces era cómo estamos hablando con la señora que está en Leticia, que estaba en San Andrés, y eso es de comunicaciones, uno lo puede hacer y hacer que sea más agradable para las personas. Todo el tema de fotografías, algo en lo que me metí mucho y que trabajaba en Espumas era el tema de satisfacción al cliente. Y era uno como diseñador que hablaba que le hace un poco, también debe ir a cuestionar a la gente, venga, le pregunto cómo le fue, porque uno no diseña para uno diseña para los usuarios, para las personas. Entonces, cuando yo llegué acá, en Espumas, nosotros lo hicimos y fue la primera vez que se hizo, pero acá recién entré, yo le dije, vení, ¿cómo es la satisfacción? ¿Qué dice la gente? Y ellos no tenían ni idea. Entonces fue muy chévere porque fue como algo que había aprendido de la otra empresa, poderlo meter acá. Y ellos lo siguen haciendo. Y eso es supremamente clave para la ISO 9001. Entonces también fue como, era algo que se hacía porque queríamos saber, pero ya se volvió importante para la empresa. Y lo deben hacer cada año, por lo menos una vez. Entonces es empezar a decir, nosotros hicimos un cambio de dotación, preguntémosle a la gente cómo está viendo el cambio de dotación, porque en las encuestas anteriores nos decían que era horrible. Entonces sí, es como esas cosas que uno puede ir mejorando y aplicando, y yo no estoy diseñando necesariamente, o sea, me estoy metiendo un poco en el campo del diseño de las modas, pero finalmente pues son temas de diseño en los que uno tiene el conocimiento y puede decir, esto contrasta bien, esto no se ve, o es útil para la señora, entonces pues es chévere. Entonces pues ahí se han desarrollado varios proyectos. Allá tenían un ejemplo, este fin de semana van a contratar 500 personas acá. Entonces saben qué es que pasen 500 personas en la contratación, ahí mismo hacían los exámenes médicos, se hacía todo el proceso, y eso era filas de personas llegando a la empresa. Entonces necesitamos que ustedes, que son taller de arquitectura y diseño, nos ayuden a inventarnos unos consultorios esta semana, porque tienen que estar instalados el viernes y no hay plata. Sí, o sea, de esas cosas que pues recursos muy poquito. Entonces
que entonces hicimos en unos tubos de PVC, los consultorios con telas los hicimos, o sea, era como, y ahí es donde uno aprovecha esas herramientas de diseño, de los talleres rápidos, de, bueno, hagamos esto, se puede hacer, es viable, listo. Entonces es muy chévere porque ahí, digamos que he tenido la fortuna de que se han desarrollado muchas cosas diferentes, entonces es muy chévere porque uno siempre está como ávido de ver qué va a hacer. Dale. Eso fue un proceso de innovación que hicimos con la empresa y como les cuento, no había muchos recursos, era unos cursos de innovación que se hicieron con una entidad que no está acá y que finalmente se entregaban, todos los proyectos se presentaban en la Cámara de Comercio de Bogotá y todas las empresas eran, no, tienen que, cada empresa va a haber como una feria y cada empresa tiene que tener su espacito donde va a mostrar lo que va a hacer. Y les van a dar una mesa y 2 sillas. Y yo decía, no, pero si nosotros somos innovación, porque vamos a mostrar, no, así no haya recursos, hay algo como mostrarlo diferente. Y hicimos un stand en 2 láminas de 2x2 con cartón, conseguimos que nos soldaran una placa para poner el televisor alto y toda la gente era como, ustedes hicieron eso, y eso, toda la gente tenía el pengón, la mesa y listo. Y nosotros con 2 cartones, un televisor, hicimos algo que a la gente le llamó la atención y que también permitía que la gente pues interactuara con el espacio porque les hacíamos unas preguntas. Y ese stand lo hicimos un momentico, el de ingeniería me ayudó a ponerle las luces al stand y eso parecía, mejor dicho, súper pensado, eso se hizo como en un día y medio. Dale. Estos son también temas que se han hecho de marketing y comunicaciones con las empresas. Yo sigo trabajando con ellos, digamos que ya no tanto pues porque antes estaba fija ya es más un tema pues de servicios, pero sigo conectada con ellas. Entonces pues con Solmix se hizo desde la creación de la marca y se hace todo el apoyo como ante todo para comunicaciones y algunos proyectos. Se han hecho también con alianzas con productos, digamos, para estos de acá, eran todo un tema de etiquetas que se iba a hacer para un aliado estratégico de la Nuisa para el tema de limpieza, entonces pues no tenían una muy buena presentación en sus etiquetas, entonces era también a través de un diseñador gráfico yo tenía que hacer todo el proyecto, entonces eran un cambio de 100 y pico de etiquetas, yo era la que estaba como pendiente que él lo hiciera, pero éramos como toda la gestión del proyecto, más que todo del diseño de la marca nueva. Y ya en ese momento yo ya estaba acá en Cali, porque Diego otra vez regresó, y yo regresé, entonces trabajando a distancia, o sea, yo me adelanté porque desde el 2018 yo ya trabajaba en remoto, entonces cuando llegó la pandemia a mí, pues para mí no fue ningún cambio, entonces eso fue, pues digamos que ahí fue afortunada para todo lo duro que fue para muchas personas. Y en el 2020 justo durante la pandemia, la UBA, como pues uno sigue en conexión con las comunicaciones de ellos, vi que habían abierto por fin un curso que era virtual, por el mismo tema de pandemia, pues se abrieron muchos cursos virtuales y este era algo que a mí siempre me había llamado la atención, pero aquí en Colombia creo que estaba en Manizales o en otro sitio, y pues ya en otros lugares lo veía como más difícil de irme a estudiar, entonces pues dije no, voy a aprovechar ese curso de una vez que es virtual, y lo hice y pues eso también fue como, yo ya tenía, aquí en la universidad nos dieron un muy buen enfoque en diseño sostenible, en diseño ecológico, que lo daba un profesor que ya pues no está presente acá, que falleció, y a mí siempre me llamó mucho la atención, entonces fue como la posibilidad de mejorar mis conocimientos y como entender mejor también todo el tema de diseño sostenible, y pues lo hice con la UBA, y ya aquí les doy paso a Diego.